Bueno, decíamos temprano que en este curso que lleva la política argentina, estamos claros que hoy no hay mayores novedades, aparece algún proyecto de candidatura a la señora de Kirchner. Ayer Carlos Pañi sugirió que venía también la candidatura de Macri, insistió en la idea de que habría eventualmente una confrontación entre ambos. Todo este cuadro de cosas de la política se recorta sobre una situación económica muy, muy delicada, pero la política evidentemente dejó de mirar el problema argentino actual para mirar obviamente las elecciones del 2023. Y lo que estamos viendo es, yo creo firmemente en esto, una implosión del sistema de coaliciones que ha ordenado, si cabe la palabra ordenado, la política argentina en los últimos años. Esto no es nuevo, ¿no? El formato de dos coaliciones inestables rige de la Argentina casi poco menos que desde la época de Kirchner para acá, ¿no es cierto? En este contexto, y considerando el estupor, digamos, que tiene la opinión pública respecto del estado de cosas del país, surge una figura obviamente muy controvertida, que hoy se lleva todas las miradas, que se llama Javier Milei, ¿no? Él ha recibido elogios y críticas, yo he sido muy crítico de él en muchas oportunidades, pero me llama la atención que en esta instancia del extravío político argentino empiezan todos a acusarse de funcionales. Ya lo hemos visto esto 400 veces, y es una discusión obviamente muy estúpida, ¿no es cierto? Ayer, por ejemplo, Luis Delía, en un acto con el presidente Fernández, una cosa para agarrarse la cabeza, es decir, el abrazo de Fernández con Delía fue algo realmente muy significativo, acusó a Máximo Kirchner de ser funcional a Macri, ¿no? Como si Máximo Kirchner trabajara para Macri, a propósito, ¿no es cierto? Bueno. Y también comenzaron las acusaciones de parte de, no solamente de algún sector de Juntos por el Cambio, sino de periodistas argentinos, de acusar a Milei de ser funcional a Cristina Kirchner, ¿no? Como si el papel de Milei, con independencia de lo que uno piense de él, sea un papel deliberado para beneficiar señora de Carlos, y debe estar financiado además estar financiado. Entonces quiero discutir esto. Yo no he hablado mucho con Milei, creo que nunca lo he hecho públicamente. Quiero discutir con él este punto, es decir, qué piensa de estas acusaciones que empiezan a sobrevolar la vida política argentina, que lo que le faltaba al extravío era justamente esta idea de que todos trabajan para otro, ¿no? O sea, que todo es una gran simulación en donde cada uno es empleado de otro, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, Máximo Kirchner trabaja para Macri y Milei trabaja para Cristina Kirchner. Mirá vos. Javier, buen día, ¿cómo va? Buen día, Marcelo, y buen día a todo tu equipo. Acá estamos en CNN Radio, Javier. Bueno, un gusto saludarlo, es la primera vez que hablamos, me parece, públicamente, ¿no? Sí, es la primera vez que lo hacemos públicamente. Bueno. ¿Coincide con este especie de diagnóstico que acabo de dibujar así en borrador? Pero me pareció formidable porque llega a tener ribetes dantescos. Sí. Porque la verdad es que Máximo Kirchner trabajando para Macri, en mi caso trabajando para Cristina, la verdad que... Digo, es que usted le debe estar tratando de poner humor a esta mañana fría, que le aviso que está fría porque yo vengo de pasear a mis chicos. Le cuento algo, yo trabajo en CNN Radio, pero trabajo para otra radio. Estoy acá, me contrataron y no saben, yo estoy para perjudicar a CNN. Claro. Trabajo para Radio Mitre, nunca me fui. Claro, nunca me fui. Esto es en contra de Rivadavia. Claro. Sos funcional. Funcional, sí, exactamente. Sí, qué loco, ¿no? Sí, yo comparto por lo menos el rótulo que le puso usted a la situación, ¿no? O sea, a mí me parece una cosa estúpida esto de estar buscando estas conspiraciones y ponerlo en esos términos. Yo, lo que me parece que eso... Lo que a mí más me molesta de esas formas de encarar el análisis, donde algunas de las fuerzas se creen que son los dueños de los votos. Entonces, como se creen que son los dueños de los votos, entonces dice, este me saca voto a mí, este me saca voto a mí, este le roba votos a tal otro. Me parece que, desde mi punto de vista, eso es muy denigrante para el ser humano. Es decir, es muy denigrante para cada uno de los argentinos. Que yo que tenga entendido, acá no hay más esclavitud desde el año 1813. Sí, claro. Entonces esta reflexión de que este voto es mío, este voto, me parece muy, muy, muy fuerte.
Y por otro lado, me parece que algunas de las expresiones que utiliza rayan lo antidemocrático, por decirlo de alguna manera. Si usted se fija, el comunicado que hizo Juntos por el Cambio y alude a mi persona, una de las cosas que primero es torpe políticamente, ¿no? O sea, eso verdaderamente algo inesperado. Pero no solo eso, fíjese que cuando ellos hacen ese comunicado, como que yo voy a romper a Juntos por el Cambio. Imagínese, o sea, si quieren pelear contra el kirchnerismo y una persona solo puede romper esa coalición, si está hablando de una debilidad enorme yo tengo un poder que le digo, Marcelo, juro que lo desconozco. O sea, ese es el punto respecto a esa parte del comunicado. Pero después, si usted se fija, es como si está adentro no lo queremos, si está afuera no lo queremos. O sea, en el fondo lo que está manifestando es que no me quieren en la competencia. ¿Y por qué no puedo competir? Entonces recurren, no, porque nos robás votos. ¿Y quién dijo que son los dueños de los votos? Es decir, me parece que si uno no hace una buena oferta, la gente no lo elige y listo, y se acabó. O sea, y el tema es que yo lo que creo y lo que veo es que están como muy alterados de los dos lados, Bueno, porque no entienden lo que... No sé qué piensa usted, pero es visible que toda la agenda política argentina de hoy, las últimas 2 o 3 semanas, consiste en discutir una elección que va a ocurrir dentro de 18 meses. Claro. Bueno, en esa discusión nosotros en nuestro espacio lo llamamos la casta tiene miedo. Y eso se manifiesta en la lectura de lo que nosotros estamos viviendo, por ejemplo. Si usted se fija, ellos, o sea, recurrentemente hacen referencia, menospreciándonos, haciendo referencia a que representamos el enojo. Entonces, bueno, después a usted el enojo se va y se acabó. Eso, si uno lo pusiera en términos de econométricos, por decirlo de alguna manera, usted tiene una estimación, una ecuación estimada. Entonces usted, con esos datos que van apareciendo, usted tiene un estimado. Entonces, claro, ahora apareció algo y el resultado es Milei. Entonces, el modelo de la política lo define como un error. Entonces el error es gente que no sabe lo que está haciendo, es gente que está enojada, es gente que, no sé, están indignados, hay gente que no le gusta esto, esa es una lectura. Es decir, que la política está haciendo todo bien, digamos, y entonces aparece una persona que está capitalizando el enojo de la gente, y eso es transitorio, técnicamente se llama ruido blanco. O sea, usted aparece y después va a desaparecer. Pero hay otra lectura. ¿Cómo se llama, perdón, Javier? Ruido blanco. Ruido blanco es el error no recurrente. O sea, usted tiene el modelo es correcto, sí, es correcto, entonces, pero a veces comete errores. O sea, si no seríamos el uno, ¿no? Entonces, cuando comete errores, eso lo llama ruido blanco. O sea, ese error aparece una vez y después desaparece, nunca más, o sea, vuelve a aparecer, o aparece otro en otro momento, pero no tiene ningún tipo de relación. Ahora bien, esa es una forma de ver el problema. Otra forma es hacer una lectura crítica sobre la política y decir, mira, la política no está funcionando, la calidad de vida de los argentinos ha caído brutalmente. Hoy el PBI per cápita está 14% por debajo del que teníamos en el 2011. Tenemos salarios de los niveles del 2003. Tenemos un PBI per cápita como el del año 1973, productividad del año 50, y eso implica que tenemos cerca de 50 pobres y más del 10% de indigentes. Okay. Entonces acá hay un fracaso enorme, ¿sí? Y hay una dirigencia que no da soluciones a esto, y como no da soluciones, y en realidad lo mismo que lo que hacen es entre unos y otros, proponer hacer lo mismo, pero la próxima vez lo voy a hacer bien, porque el otro no lo sabe hacer. Entonces, de una u otra manera, viven recurriendo en el mismo modelo, como si el modelo estuviera correcto, cuando en realidad está claro que es incorrecto, porque somos cada vez más pobres. En ese sentido, hay lo que se llamaría un cambio estructural, desde mi punto de vista, y desde los que estamos desde este lado del movimiento, por decirlo de alguna manera, de la Libertad Avanza. Ese cambio estructural sí es lo que nosotros consideramos un cambio de época.
Ahora, Javier, un gran abrazo. Willy Coban te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo te diría lo siguiente, volviendo un poco a la discusión original, ¿no? Y preguntándote cómo lo ves para adelante. O sea, es evidente que en el mundo económico hay, yo lo escribo hoy en El Cronista, hay como sentimientos encontrados con vos. Hay un entusiasmo por todo el mensaje de libertad económica, de reducir el tamaño del Estado, de bajar los impuestos. Eso entusiasma mucho al mundo económico, y sobre todo que ese mensaje tenga rating, como se dice, arriba y abajo en la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, también es cierto que hay una preocupación práctica por esta discusión de las funcionalidades, en el sentido de que hay gente que tiene temor a que eventualmente el peronismo que responde a Cristina más menos se unifique y finalmente la oposición se divida y eso termine favoreciendo a ese peronismo cristinista de alguna manera. Eso, digamos, nos conocemos, Javier, eso sinceramente es lo que opina hoy algún sector del establishment, que está entusiasmado con tu mensaje, pero tiene miedo de que pase, qué sé yo, lo que pasó en el 2003, acordate con Menem López Murphy, que terminó ganando Kirchner de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos hacia adelante? Entonces, por ejemplo, habría que pedirle cuentas a personas como López Murphy, porque no, por supuesto que no, desde ya. Pierda a Menem y atraer a Kirchner, igual que la señora Carrió, que también nos trajo a Kirchner. Eso también se dio, sí señor, eso también se dio en el 2007, efectivamente. Okay. ¿Cómo lo ves para adelante eso, digamos? ¿Cómo crees que se arma la política mirando el año que viene? Yo he hecho una propuesta y he dado una visión de cómo debería ser el armado político. Esto obviamente es una cuestión absolutamente subjetiva. Sí, claro. Y además entiendo que es política, con lo cual no me queda claro que 2 más 2 sea 4 en política. Sí. O sea, y pido perdón si digo para Bill es 4, yo verdaderamente lo que veo es que se suma distinto acá. No, bueno, pero ustedes entiendan, yo vengo de la matemática, o sea, para mí esto digamos, o sea, lo que acabo de decir para mí es muy apresurado, es una genera apresurado. Claro, ¿no? Sí, quería decir sufrando, pero ya a esta hora, digamos, o sea, después del frío que me comí pasando los chicos, apenas que me puedo mover. Entonces, bueno, dale. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. Yo lo que digo es, todas las alianzas con estrictos motivos electorales que generan una situación tremendamente heterogénea fallan. Después, la alianza fue muy exitosa en términos políticos, le ganó al peronismo, sí. ¿Cómo fue el gobierno? Malo. Cuando miro el caso de Cambiemos, fue una alianza para ganarle al kirchnerismo, fue exitosa, le ganó. ¿Cómo fue el gobierno? Malo. Es más, en esa situación uno dijo, bueno, entonces los únicos que pueden arreglar esto son los peronistas, que se juntan, son verticalistas. El gobierno es un desastre, es decir, no funciona, ya no funciona ese mecanismo de que donde el principal objetivo es llegar al poder no está funcionando. Amontonarse para ganar, digamos. Exactamente, ese es el término correcto. Entonces lo que yo digo es, bueno, hagamos una línea, sí, separemos de un lado la socialdemocracia hacia la izquierda de un lado, es decir, los colectivistas, y del otro lado ponemos a los liberales en el sentido español, sí, no en el sentido inglés, y entonces en ese contexto quedarían los liberales, quedaría el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo y los halcones de Juntos por el Cambio. Y del lado colectivista quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, quedaría la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, quedaría lo que yo denomino las palomas tibias de Cambiemos, más el kirchnerismo, porque en el fondo cuando usted los ve hablar en términos de economía dicen lo mismo, o sea, todos dicen lo mismo. Es decir, el problema es cuánto interviene más uno el otro, pero el diagnóstico es parecido, las políticas son parecidas. Y en ese sentido, usted cuando le hace esta propuesta, la población tiene bien claro, mire, usted quiere ir para este lado, para la derecha, usted quiere ir para la izquierda, y se terminó. O sea, no hay más vuelta de hoja. O sea, porque de esa manera cuando usted llega, usted tiene mandato. Y esto es otra cosa que yo aclaré. En esa lógica que yo veo, yo señalé
que yo no voy a ir a Juntos por el Cambio, sí, porque yo no me voy a mezclar, sí, con los colectivistas que son parte del fracaso argentino. Pero sí estoy dispuesto a recibir en las filas de La Libertad Avanza a los halcones, a personas como Macri o Bullrich. Y es más, para que vean, mi intención y compromiso con esta idea, estoy dispuesto a ir a una interna y que en caso de que el elegido, el favorecido por el voto de la gente fuera el ingeniero Macri, yo acompañaría. Capaz que ahí, Javier, acá Marcelo de vuelta, esa Sí, hipótesis parece un poco alejada de la realidad, digamos, que Macri deje su... Bueno, qué sé yo, ¿sabe qué? O sea, ¿vos irías a una interna con Macri, estaba Javier? haciendo la pregunta y después dije, estoy preguntando una estupidez. Ibas a ser funcionario alguien. Porque la verdad es que quién sabe qué va a pasar con la oposición, ¿no? Sí, eso, pero yo digamos, esa situación, la verdad que todavía no nos queda claro si vamos a un equilibrio de tercios o un equilibrio de cuartos, pero ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, una de las cosas que podría pasar, y a mí me parece maravilloso esto como ejercicio, si se llega a dar, te imagínese que tenemos este ordenamiento, entonces, o un ordenamiento intermedio, ¿no? O sea, usted tiene la alianza de centro derecha, sí, tiene una de socialdemócrata con tintes de izquierda y los socialistas de malos modales, llámese los kirchneristas. Esa situación podría ser tremenda porque podría llegarse a un balotaje entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Podríamos dejar tercero el kirchnerismo y eso sería el principio del fin del kirchnerismo. Sería algo de lo que ya no podrían recuperarse. Es decir, y estaríamos dando una vuelta a una página tan oscura de la historia y empezar a plantear las reformas pro mercado, que es lo que necesita este país para salir adelante. Bueno, le propongo, Javier, que discutamos en los próximos días algunas ideas, y lo convoquemos pronto para discutir ideas y proyectos en concreto, ¿no? Siendo que estamos ya en campaña, digamos, que lamentablemente la Argentina está desviada de su foco y está en campaña muy anticipada. Usted va a participar de la campaña más larga de la historia, ¿no? Sí. ¿Vos crees, Javier, que hay riesgo de hiperinflación? ¿Viste? Mirando la actualidad, ¿crees que hay riesgo de hiper o vamos a una inflación, qué sé yo, 70, 80 anual? Yo lo que veo sí, el riesgo está, y es por lo siguiente. La inflación de los últimos 12 meses es 55%, pero si yo tomo el último trimestre y lo actualizo, estoy en 80%. Si tomo el último dato y anualizo, estoy en torno al 120. Si tomo alimentos, estoy en 130. Y si corrijo por tipo de cambio los transables, ¿sí?, me voy a 350%. O sea, eso en términos modernos es un disparate. O sea, las hiperinflaciones de ahora no son como las de los 80. O sea, escalan en un nivel mucho más bajo. Hoy en el mundo, digamos, o sea, están hablando de... Bueno, de hecho se define en el mundo como 100% de inflación acumulada en 2 años. O sea, algo así como un poco menos del 50% anual. Pero al margen de esas definiciones, claramente esto puede pasar. Y en realidad podría ser todavía mucho peor, dependiendo qué ocurra con la demanda de dinero. O sea, si la demanda de dinero se llega a caer, por ejemplo, si se cayeran los niveles de demanda de dinero que nosotros tuvimos en el caso de Alfonsín, usted podría estar multiplicando los precios entre 50, 60 veces, sería un desastre. Ahora, ¿qué es lo que puede generar semejante caída de la demanda de dinero? Un evento político muy complicado. Entonces, Argentina tiene una macroeconomía absolutamente desequilibrada, está a la deriva, y si la señora Cristina Fernández de Kirchner le sigue torpedeando el barco a Alberto Fernández, bueno, una de las cosas que puede hacer es que haya una salida brutal del dinero, o sea, que caiga el dinero, que digamos todo el mundo quiera tener dólares, y bueno, y en ese contexto usted lo que va a tener es un fogonazo inflacionario hasta que se licúen todos los pasivos del Banco Central. Bueno, pero ahí vamos a tener una ventaja. Da la impresión, perdón, Javier, que hoy la gente está sustituyendo pesos por cosas, ¿no? Bien, es que ese es el punto central ahí, Marcelo. Eso es, no hay demanda de dinero. Y cuando usted emite dinero,
sin contraparte de demanda, lo que va a pasar es que el poder adquisitivo del peso caiga, es decir, todos los precios expresados en pesos suben. Es decir, usted acaba de dar en el clavo, no es que está subiendo los precios, en realidad lo que está pasando es que se está derritiendo el peso. No. Se parece mentira que un país tolere un proceso de degradación de su peso. Pongámosle una fecha, Javier, 2007, estamos en 2022, son 15 años. Sí, si usted me permite, el problema es más grave, si me lo permite. Sí. A ver, nosotros antes de 1935 la inflación era del 0,9% cuando no teníamos Banco Central. Cuando hicimos el Banco Central mixto, ahí la inflación, los 10 primeros años, saltó al 6%, niveles muy altos para la época. Desde 1946 a 1991, que fue cuando se dio el repudio de la moneda, ahí la tasa de inflación saltó al 240% promedio, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, después vino la convertibilidad, que en promedio fue 9%, pero eso se concentró en los primeros años. A partir de 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. Piense esto, para duplicar el nivel de precios en esa época, al ritmo que viajaba la inflación, se necesitaban 70 años. Ahora, cuando vino el kirchnerismo en su primera etapa, la inflación saltó al 10, o sea que pasamos a necesitar 7 años para duplicar el nivel de precios. Con Cristina en su primera etapa, con 20%, sí necesitamos 3,5 años para duplicar el nivel de precios. Con Cristina en su segunda etapa, o sea, el tercer periodo del régimen K, 30%, eso implica que necesitábamos básicamente 2 años y 1/3 para duplicar el nivel de precios. Con el ingeniero Macri, que saltó a 40, necesitábamos 1,75, y ahora, digamos, o sea, ya estamos a un nivel que ya vamos arriba del 100% en dinámica en este momento. Es decir, con lo cual, o sea, 100% de inflación implica ya duplicar el nivel de precio. Entonces, básicamente, la pregunta es entonces, ¿por qué tenemos inflación? Bueno, tenemos inflación por algo que yo definí como el modelo de la casta. El modelo de la casta es una frase tremenda, muy fea, porque hace mucho daño, que es, donde hay una necesidad nace un derecho. Las necesidades son infinitas, los derechos alguien los tiene que pagar y son finitos. Entonces, esa inconsistencia, el sistema económico lo resuelve vía precio, la política lo resuelve vía violencia cobrando impuestos. Entonces, usted primero, cuando le aparece el déficit fiscal, le aparece el endeudamiento. Cuando se endeuda, ¿qué es lo que pasa? Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna. Lo financia con emisión monetaria, le acabo de contar el desastre monetario argentino. Y cuando usted lo financia con suba de impuestos, termina siendo inviable la economía. Entonces Argentina es un país estancado, un país que no crece, un país que era el país más rico del mundo y hoy es 70 el tipo de cambio oficial y 130 el paralelo, con inflación creciente. Argentina está en el top free de los países con más inflación, un país que desde el inicio del siglo XX tuvo 17 recesiones, 15 crisis, en realidad 15 de origen fiscal, y desde la mitad del mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión. Ese es el modelo que yo digo que es el que explica nuestra decadencia estructural. Y la política, en lugar de estar mirando ese fracaso colosal, dice, bueno, esto es un fenómeno raro y se acabó. Y en realidad, o sea, acá está pasando un desastre y la mayoría están muy preocupados por los carguitos y no se están dando cuenta que la realidad se está llevando puesta a la Argentina. Bueno, la seguimos muy pronto y la próxima discutimos algunas ideas, lo del Banco Central. Me encantaría, sería un placer enorme. Aparte, usted tiene ahí a un gran amigo, a un grande de verdad, que es el señor Willy Cohen. Y tengo también a Nicolás Singer, Claro. y tengo a Juan Dillon, y tengo a Martín Melo, y a Romina. También. Van a decir que soy funcional a mi ley. Ahí está, ¿ves, Javier? No me ayude más. No, está bien, pero yo quiero decir que la primera vez que escuché a un periodista mencionar a Murray Rothbard. A Murray Rothbard, ¿cómo no? Sí, señor. En los medios de comunicación fue el señor Willy Cohen. Eso es un gol, digamos, que no se lo puede sacar nadie a Willy. Gracias, Javier, por estos minutos con CNN Radio en Buenos Aires. Un gran abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Es Javier Milei, aquí con nosotros, un diálogo civilizadísimo sobre esta idea
de la funcionalidad. Un león herbívoro, un Milei, digamos, casi una seda, digamos, una seda, che. Bueno, muy interesante. Es lo que tiene Longobardi, que domina a las fieras. Sí, Se ve que la voz de Longobardi tranquiliza a las fieras, efectivamente. Muy bueno, 8:35, ya venimos, CNN Radio. AM950. Servicios informativos. 8 de la mañana, 36 minutos, el cielo está despejado. Buenos Aires, la temperatura 6 grados 2 décimos, la sensación térmica 5 grados 1 décimo, la humedad 85%. Juntos por el Cambio denunció un nuevo intento de adoctrinamiento en los colegios bonaerenses. El diputado Alejandro Finocchiaro repudió la distribución por parte de SUTEBA de un cuadernillo para conmemorar los 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, al afirmar que contiene cuestiones ideológicas. Lo hace en todo el país, esto de entrar en las escuelas adoctrinando, porque CETERA es el brazo educativo del kirchnerismo. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene una repercusión igual que la